a lo que vinimos. Hoy traemos una trilogía que se engloba dentro del título de La gran aventura de la España medieval. En total, en la suma de las páginas de los 3 libros, son 2102 páginas. 2102, si no me equivoco. En fin, así que vamos a ir un poquito por partes y hacerlo lo más rápido y ameno posible. Vamos con el primer tomo. El primer tomo de esta trilogía es La gran aventura del reino de Asturias. La gran aventura del reino de Asturias. El autor de toda la trilogía, se nos había olvidado decirlo, es José Javier Esparza. Autor José Javier Esparza. Bueno, en este primer tomo, ya decía, vamos a ir por partes, tomo por tomo, intentándolo resumir para saber más o menos qué nos vamos a encontrar. En este primer tomo comienza con la invasión musulmana de la península ibérica. Nos va a contar por qué se produjo y cuáles son las consecuencias. Y es, claro, en este primer tomo, el inicio de la Reconquista. El desarrollo de esta invasión musulmana, que se va, en muy poco tiempo, se va a hacer con casi toda la península ibérica, y va a quedar un reducto en Asturias, en el norte, un reducto cristiano, que es donde se va a dar el inicio de la Reconquista. Personaje, pues Don Pelayo y la batalla de Covadonga, que nos lo va a contar. Nos va a hablar de esta primera corte asturiana y la supervivencia de lo que tuvo que hacer para poder sobrevivir, la colonización, poco a poco, cómo se va a ir extendiendo, colonizando territorios y cómo se daba esta colonización, cómo era esta corte asturiana. Nos va a hablar de los reyes principales, no solo de Don Pelayo, sino de los que luego le sucedieron. Por otro lado, también nos va a ir contando qué está pasando en Al-Ándalus, cómo se va, lo que decíamos, cómo se va desarrollando, cómo se va a ir extendiendo y hasta dónde se extiende. Lo que aquí empieza ya un periodo de guerras continuas. O sea, la guerra va a estar presente a lo largo de todos estos siglos y a lo largo de todos estos libros, y aquí no lo va a ir contando. Ya aquí son batallas, guerras, en un principio entre moros y cristianos, por decirlo, para empezarlo a entenderlo perfectamente, aunque también tienen sus guerras intestinas por el poder, en fin, esto también. Además de esto, aparecerán los vikingos, que no podían faltar, ¿no? Con el saqueo de algunas zonas de la costa de la península, en Galicia, etc. Aparecerán los vikingos. Es el periodo no solo de extensión de estos reinos musulmanes y de extensión de su religión, del Islam, aunque bueno, esto es discutible, o sea, lo de que el Islam se extendiera en toda la población es discutible, porque como nos va a contar, la población se va a ir adaptando. La población que va a ser conquistada se va a ir adaptando. Unos renuncian a su religión, que es cristiana, por motivos generalmente prácticos, otros no. Decíamos, además de este desarrollo, tenemos también que es el periodo en el que se crea la marca hispánica por parte de Carlomagno, que la marca hispánica no era otra cosa nada más que una línea de condados encargados de la defensa de las fronteras, es decir, para evitar que los musulmanes, el Islam, se extendiera más allá por Europa. Y esta va a ser importante, la marca hispánica, porque estos condados luego, algunos de ellos, van a permitir el nacimiento de reinos. Otra batalla mítica, ya que hablamos de Carlomagno, pues va a ser de este periodo, pues va a ser Roncesvalles, que también nos lo va a contar. Y luego acontecimientos históricos importantes. El Camino de Santiago, se descubre la tumba de Santiago y ya es el incipiente Camino de Santiago. Y hay una batalla en la que Santiago tiene una presencia, que es la batalla de Clavijo.
El libro, el primer tomo, porque es que no quiero hacerlo muy largo, porque claro, el vídeo, simplemente para que se sepa más o menos que nos vamos a encontrar en estos tomos. El primer tomo, diríamos que acaba con el reino de León, que va absorbiendo al reino de Asturias. Ahí es donde termina este primer tomo. Es un primer tomo que está lleno de mitos, ¿no? Yo considero que es el periodo mítico, o sea, pero claro, también hay historia, o sea, es un periodo donde la leyenda y la historia se funden. Bueno, digamos que en toda la Edad Media esto pasa, bueno, en toda la Edad Media y en toda la historia, vamos a decirlo así, porque leyendas, mitos y tal, de la historia está lleno. Pero bueno, vamos a decirlo porque claro, a medida que vamos avanzando, las fuentes históricas van siendo mayores y hay más conocimiento. Yo le llamo un periodo mítico. Ya digo, leyenda e historia se van fundiendo. Entonces, este es el primer tomo, La gran aventura del reino de Asturias. Primer tomo. Vamos al segundo. El segundo tomo, que se titula Moros y cristianos, también de José Javier Esparza. ¿Qué nos cuenta en este tomo? Resumidamente, pues aquí es la formación de los 5 reinos cristianos, lo que nos va a contar principalmente. Que estos 5 reinos eran León, Castilla, Portugal, Navarra y Aragón. Aquí ya se van a ir formando estos reinos. Luego León va a quedar dividido, de León van a nacer como de una rama de un árbol, unas nuevas ramas, unos nuevos reinos, otros nuevos, pero más que ramas, al final acabarán siendo árboles, que son Castilla y Portugal. El nacimiento del condado de Castilla, personaje Fernán González, nos va a contar, claro, también los reyes y reinas también importantes de este periodo, que alguna hay. En cuanto al mundo musulmán, pues personaje importante de este tiempo es Almanzor, un personaje posiblemente el más representativo de este tiempo sea Almanzor, y un hecho que a mí, que yo creo que tiene unas ciertas, por lo menos, trascendencia simbólica, que fue el saqueo que Almanzor hizo y las tropas de Almanzor llevaron sobre Santiago, que claro, era la gran capital de la cristiandad. Ya estamos hablando del que anteriormente, en el tomo anterior, se nos contó el descubrimiento de la tumba y el camino de Santiago. Bueno, se llevó las campanas, en fin, esto tuvo por lo menos una importancia simbólica muy grande. Por eso lo señalo. También es el periodo, estamos hablando de la zona musulmana, de los territorios musulmanes, de los reinos musulmanes, es la época de los reinos de taifas, la llegada de los almorávides, que luego van a ser sustituidos por los almohades. Esto en cuanto a los reinos, a las tierras musulmanas. Si nos vamos a los reinos cristianos, pues para resumir, esta es la España del Cid. El Cid es el personaje importante de este periodo, muy importante. No cubre todo, claro, porque el Cid no vivió siglos, pero es la España del Cid, ¿no? Es también la época en la que aparecen las lenguas romances, es el nacimiento de las lenguas romances, de las lenguas que tenemos ahora, que ya se van a ir, nacen en este periodo. Es un periodo, a mí me resulta bastante fascinante, es la época de la escuela de los traductores de Toledo, de la creación de las primeras órdenes militares en España, de las Cortes de León, que las Cortes de León, nos dice el autor, que fue el primer parlamento democrático de Europa, posiblemente, por lo menos el incipiente primer parlamento democrático de Europa. En cuanto a los reinos musulmanes, es la época del Califato de Córdoba. Y en cuanto a los cristianos, pues es la llegada de los monjes cistercienses, en la época de los trovadores, también la de la caída de los cátaros, y este tomo se va a cerrar
con la batalla de las Navas de Tolosa. Una batalla muy importante porque aquí es una batalla que ya va a cambiar el panorama. Así que vamos con el tercer y último tomo, que es Santiago y Cierra España, del mismo autor, claro, José Javier Esparza, y tiene un subtítulo, El nacimiento de una nación, porque va a acabar en esto, ¿no? Y este tercer tomo es el desarrollo, nos va a contar el desarrollo de estos reinos. Y cómo además, bueno, y cómo se van formando los dos, van a quedar los dos grandes reinos de la península, bueno, tres, si contamos a Navarra, pero bueno, al final quedarán dos, pues ya digo todos para irlos resumiendo, que va a ser el reino de Aragón, que va a tener se va a convertir en una gran potencia, en la gran potencia del Mediterráneo, y no solo del Mediterráneo, sino, vamos, no solo dentro de la península, sino más allá. O sea, va a tener tierras, asentamientos en Italia, va a intervenir en Grecia, en fin, va a tener también guerras con Francia, en fin, va a tener también ya una importancia internacional. Y claro, el gran desarrollo y conformación ya y establecimiento del Reino de Castilla, que se va a convertir en una gran potencia. Aragón era una gran potencia marítima, Castilla poco a poco se va a ir convirtiendo también incluso en una gran potencia marítima. También nos va a hablar de Portugal, que también en esta época se va a ir desarrollando el Reino de Portugal, ya va tomando cuerpo. Todo esto van a estar interrelacionados, Aragón, Castilla, Portugal, Navarra, todo va a tener también con los reinos, con Francia, con Inglaterra, en fin, va a estar todo muy relacionado. Dentro del mundo musulmán, pues llega el hundimiento de los almohades y va a quedar, para resumirlo, el reino nazarí de Granada. En este tomo tiene una importancia grande el siglo XIV. Yo creo que tiene una gran presencia el siglo XIV, porque claro, casi todo se desarrolla en este siglo, ¿no? Que fue, lo dice el autor, y realmente estudiando o leyéndolo se ve, que fue un siglo horrible, ¿no? Porque se dieron, bueno, casi apocalíptico, se dio enfermedades como la peste que asoló, bueno, no solo España o los reinos españoles o que conforman la península ibérica, mejor dicho, pero sin Europa se murieron, bueno, millones de personas prácticamente, o miles de personas. La peste, las guerras civiles, guerras con unos, con otros, sobre todo entre los propios reinos cristianos, ya no solo porque claro, es una época también de conquista, de mucha extensión de los reinos cristianos. Ya digo que el reino musulmán o los reinos moros va a quedar reducido, pues que tenía una buena extensión. El reino de Granada no era pequeño, no era solo Granada, era también Almería, Málaga, en fin, tenía cierto territorio, pero va a ir quedando reducido. Las traiciones, los levantamientos, crisis económicas, crisis dentro de la Iglesia, es la gran crisis del cisma papal, ¿no? Que se divide, hay dos, tres papas, en el caso en España pues es el Papa Luna, que se refugia en Peñíscola, en fin, ya, las matanzas y saqueos de las juderías que se van a dar en toda Europa, pero que también van a empezar a llegar a España. En los reinos españoles, o en los reinos de la península, se da, contando Portugal y tal, se da menos, o llega más tarde, pero bueno, también se deja influir, ¿no? Es la época de la Guerra de los 100 años, que se da entre Inglaterra y Francia, y que va a tener reflejo, claro, en los reinos de la península ibérica. Y bueno, dos reyes importantes de esta época, podríamos citar varios, porque en esta época hay reyes muy interesantes y reinas, pero dos que voy a citar son Jaime I de Aragón
para mí creo de una gran importancia, y otro que para mí también tiene una gran importancia es Fernando III, el santo de Castilla. Aquí ya se va, bueno, y ojo, se me olvidaba, esto es importantísimo, claro, la llegada de la dinastía de los Trastámara. Esto sí que tiene una importancia porque, claro, va a influir en lo que va a venir después, esta dinastía. Y aquí, bueno, pues ya nos va a contar pues, otro hecho que se me olvidaba, que para mí también es importante, es la caída de los templarios. También esta época es también en la caída de los templarios. Y decíamos, ya aquí se va a producir el colapso del mundo medieval, llegará la época ya de los reyes católicos, la guerra castellana entre los partidarios de Juana la Beltraneja y los partidarios de Isabel I. Bueno, en ese momento todavía no, luego cuando sea reina será Isabel I, Isabel la católica, bueno, Isabel y Fernando, porque diríamos que son los partidarios de dos, y ya, bueno, conforman la unión de los dos reinos, Aragón y Castilla, y vamos a decir así, se termina la Edad Media, o cierra la Edad Media, o cierra la Reconquista, que es realmente como se puede denominar todos estos siglos, la época de la Reconquista. Lo cierra pues la toma del reino de Granada por parte de los reyes católicos. Y este es el final de la trilogía. Bueno, tiene una coda, etcétera, pero bueno, para que entendamos lo que vamos a encontrar. La pregunta es, ¿se pueden leer los libros de forma independiente? Totalmente. Lo digo porque puede haber una persona que diga, mira, yo 3 tomos pues no me interesa, o solo me interesa un periodo, o otro, en fin, totalmente. De hecho, yo voy a contar mi experiencia, es que yo, el primer tomo que compré fue el primero, y yo no sabía que formaba parte de una trilogía. Yo le leí el primer, vamos, fui a mi librería, una de las librerías a las que suelo ir de confianza, digámoslo así, y en la sección de historia adquirí el primer tomo porque me apetecía leer, es algo que lo tenía un poco olvidado, y digo, bueno, pues vamos a leerlo y tal. Y yo solo leía ese tomo sin saber que era una trilogía, pensando que era un libro único sobre el reino de Asturias. Y cuando volví otra vez a la librería, yo estaba leyendo este primer tomo, el librero, amigo mío, me preguntó, estaba leyendo, y yo, mira, pues estoy leyendo el libro de la aventura del reino de Asturias, y fue él el que me dijo, y además le dije, ya aprovecho para decirlo, que me está resultando muy ameno, muy entretenido, divulgación de historia histórica que a mí me gusta mucho, lo estoy disfrutando, y además es que me está pegando, en fin, ya aprovecho para decir esto, ¿no? Si alguno tiene dudas, ¿no? Son fascinantes de leer, por lo menos a mí me han gustado mucho y me lo he pasado muy bien leyéndolo. Y entonces él me dijo, sí, este es el primer tomo de la trilogía de la gran aventura medieval de Esparza. Y ya, pero es que es una trilogía. Entonces yo ahí me enteré y me dijo que sí, y luego ya adquirí los otros 2 tomos y ya la trilogía la he leído entera. En fin, y yo la recomiendo porque a mí me apasiona leerla. Ojo, es historia, es divulgación histórica. Lo digo porque, bueno, fíjate, siempre se dice aquello de que si se lee como una novela. Bueno, en el último tomo, no sé en cuál tomo de ellos, no sé si es en el segundo, que no pone, en vez de poner historia, pone novela histórica. Bueno, no lo encuentro ahora. Sí, aquí, en el segundo tomo. Segundo tomo, si lo veis aquí, pone novela histórica. No es novela histórica, es historia. Así que, en fin, la trilogía, no cojo el otro, de la gran aventura de la España medieval. Hasta otra, amigos.